¿Cómo es que para ti nace este interés por los deportes de motor, o sea, por el automovilismo? Yo siempre tuve como esa inquietud por querer entrar al mundo automotriz. Desde chiquito me gustaron siempre los coches, me gustaban mucho, pues tenía mis cochecitos de Hot Wheels y tal, pero nunca volteé a ver al automovilismo como tal, me gustaban más los coches de calle. En la universidad me metí a un equipo que hacen coches tipo baja, que son coches que están diseñados para subir montañas, bajar y pasar por lugares rocosos. Entonces de ahí me empezó a llamar eso la atención. Me empiezo a meter a los karts, fui ahí un par de sesiones a los karts, y dije, por aquí puede ser. Eh, yo creo que ya cuando me meto de lleno es justamente por la pandemia, ¿no? La pandemia así vino a cambiar un poquito todo lo que venía yo haciendo, porque yo ya para saliendo de la carrera, pues por una u otra razón ya no me pude dedicar al mundo automotriz y entonces me dedicaba a los negocios, pero viene la pandemia y digo, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Como que me la replanteé un poco y digo, ya para este entonces ya veía más Fórmula Uno y decía, necesito llegar a Fórmula Uno. O sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces me pongo ahí a hablar con ingenieros mexicanos, a investigar cómo hacerle y tal. Empiezo a hablar con otras personas en el extranjero y renuncio a mi trabajo y me voy a Estados Unidos a trabajar con un equipo fundado por mexicanos, pero que corren en Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, de ahí el resto es historia, o sea, empiezo a trabajar desde abajo, hago cosas de mecánico, hago cosas de, em, de ingeniero y luego me voy a estudiar el máster a Reino Unido, ¿no? Porque ahí es donde pues está todo el mundo del automovilismo importante. Entonces me voy para allá, salgo de la maestría, estudio una maestría en ingeniería de automovilismo especializada y acabando la maestría, pues al buscar trabajo, pues bueno, me encuentro con en donde actualmente pues sigo. ¿Qué carrera estudiaste? Aquí en México estudié ingeniería mecánica, Ujú. estudié ingeniería mecánica en el Politécnico y después de eso, pues sí, hice un par de años trabajando y luego ya entré a la maestría en automovilismo en Oxford. Cuando estuviste trabajando, ¿fue trabajo literal de oficina? Era trabajo completamente de oficina, justo, me dedicaba a los negocios, ¿no? Ok. Lo que conocemos aquí en México como Godín. Yo estaba en consultoría donde los horarios son pesados, o sea, Claro, trabajaba de 9 a 9 y sí. justamente a partir de la pandemia empiezo a trabajar mucho más, entonces ya no era de 9 a 9, ya era de 8 a 11, de 8 a 12, a 1 de la mañana, o sea, Claro. trabajaba muchísimo por hacer home office y entonces ahí es cuando digo, ya no puedo más, o sea, me quemé, como se conoce en inglés de que burnout, Bueno, y entonces dije, ya no puedo más, necesito un descanso, un respiro, y fue cuando me replanteé qué quería hacer con mi vida hacia el futuro, ¿no? ¿cómo se da tu primer approach a comenzar a meterte de nuevo en el mundo de los automotores? Le mandé mensaje a mucha gente, ¿no? Tanto pilotos como ingenieros en México que son de renombre, que han hecho ya carrera aquí. Y entre ellos, uno de los pilotos que contacté es uno que se llama Michel Jordan. Ok. Michel Jordan es un expiloto de IndyCar, que en su momento en los noventas fue muy famoso, al igual que Adrián Fernández, al igual que Mario Domínguez, porque los tres corrían en IndyCar y pues era de lo mejor que teníamos en ese momento, ¿no? No existían los pilotos en Fórmula Uno, que ya los había habido antes, pero en ese momento no había nadie. Y entonces lo contacto y le digo, oye Michel, porque yo sabía que él trabajaba en una categoría que existe hasta la fecha que se llama Supercopa. Entonces le digo, oye, hay chance de que pueda entrar por ahí a algún lado. La verdad es que soy un aficionado a las carreras, no tengo experiencia, pero me encantaría trabajar o ser voluntario en lo que sea. Casi todos, de hecho, si tú le preguntas a cualquier persona dentro del automovilismo, esto es mucho de pasión, ¿no? Entonces casi todos entran por pasión, de voluntario, sin ganar nada en un principio, porque es mucho de ganarte la confianza de la gente, ¿no? De que te vean trabajar y digan, bueno, ok, sí, sí quiero pagarte para que hagas esto. Entonces lo contacto, le digo, oye, Michelle, necesito, o sea, quiero hacer algo que me puedes ofrecer. Y me contacta con el director técnico de la categoría, que es un amigo de él, y me dice, pues júntate ahí con Arturo, se llama, y obviamente va a ser voluntario todo, pero pues iba a los hoteles y no me cobraban nada, ¿no? O sea, me quedaba ahí con alguien más y así. Claro. Así hice algunas fechas en Supercopa, entonces me encargaba de revisar ahí que el coche cumpliera con todas las normativas, ¿no? Para no salir, no ganar ninguna ventaja. Ok.
Y ahí conozco, en Supercopa, había una persona, un piloto mexicano muy chavito en ese entonces, tenía como 15, 16 años, que se llama Noel León. Ok. Hoy en día Noel León ya está en Fórmula 3 sí, o sea, 2 escalones abajo de la Fórmula 1, en Fórmula Sí. 3 FIA, pero, y es muy bueno, ¿no? En ese entonces todavía era muy jovencito, pero ya desde ese entonces se veía lo que iba a lograr el chavito. Y él se va a correr Fórmula 4 en Estados Unidos con el equipo con el que después lo contacté, porque yo Ok, sabía que él se iba para allá, claro. y entonces ahí busco en internet el contacto y luego me voy para allá. Entonces, pues es mucho esto de irte moviendo, ¿no? De ir platicando, de ir escuchando, oye, ah, he escuchado que este equipo necesita gente o así. Pero justo mi primer approach fue con Michelle Jordan en Supercopa y fui a un par de eventos con ellos y siendo completamente voluntario, ¿no? Seguro. Tratando de ponerme en tus zapatos, Ujú, pues estás ahí prácticamente con fe, con confianza en ti, pero tratando de hacerte pues tu camino, ¿no? O sea, porque en ese claro, momento, pues claro, estás aventando ahora sí que el anzuelo y pues a ver qué pescas, ¿no? tal cual. Entonces, en ese momento, ¿estabas pensando que realmente ibas a llegar más lejos o simplemente era como que, bueno, pues puedo regresar a mi trabajo seguro? ¿O ya estabas más decidido en aquí es y aquí me quedo y de aquí para adelante? Nunca me he considerado una persona demasiado arriesgada. La verdad es que me gusta tener seguridad de las cosas en cualquier ámbito de mi vida, ¿no? Entonces, pues sí, en un principio fue vamos a ver cómo se hace esto de hobby, porque yo seguía con mi trabajo, ¿no? De lunes a viernes yo trabajaba y los fines de semana me iba a las Ibas. carreras, ¿no? Entonces, así lo mantuve un par de meses hasta que empecé a involucrarme más, a conocer más gente Ah, y fue cuando dije como, pues esto podría jalar, no podría estoy jalar. seguro. Eh, y para ese entonces, como era pandemia, me había regresado a casa de mi mamá, no pagaba renta y tal, pues había ahorrado un buen dinerito, ¿no? Que Claro. tenía ahí, porque pues tampoco podía salir, ¿no? No podías viajar, nada. Sí, sí. Y entonces digo, ¿sabes qué? Ya tengo un dinero ahorrado, pues voy a intentarlo, ¿no? Cualquier cosa que pase, no gano dinero, pero vivo un poquito de mis ahorros unos meses y si veo que no jala, pues me regreso, ¿no? A lo Claro. mejor no sé si a ese mismo trabajo o a otro, pero estoy joven en la edad en la cual puedo experimentar cosas y tengo los recursos suficientes, ¿no? Seguro. Entonces dije, pues sí, me voy a arriesgar, pero no fue de jalón, ¿no? No fue de 0 a 100, fue como que entrando, como que viendo, tanteando un poco, digo, Claro. podría ser, contacto a un par de personas en Estados Unidos, este equipo que se llama D-Force Racing, y me dicen, pues sí, vente, pero no te vamos a pagar nada. O sea, te vamos a proveer comida, hospedaje, los viajes a todas las carreras, todo, pero no te vamos a dar ni un solo peso. No. En este proceso, ¿qué dirías que fue lo que aprendiste tanto de ti mismo como de la industria? Uf, esa es buena pregunta. Creo que, pues, nunca había tomado un riesgo así, ¿no? Entonces aprendí que soy capaz de hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Aprendí también que podía, podía aprender nuevas cosas y relacionarme con gente. Creo que eso fue algo de lo que más aprendí porque pues en esta industria sí es mucho de conocer gente, es mucho de acercarte y hablar con nuevas personas, ¿no? Para que se te abran más oportunidades. Hay muchos egos de por medio, no solo entre pilotos, también entre ingenieros o equipos mismos. Entonces, pues el hecho de yo llegar un poco como con esa humildad, ¿no? De decir, soy nuevo, quiero aprender, estoy dispuesto a ensuciarme las manos, a no ganar nada de dinero en un principio, pues fue algo que aprendí de mí mismo, ¿no? Ahora, dentro del automovilismo en general, pues también aprendí que es un mundo muy político, ¿no? Como te lo comentaba, ya en Ujú. Fórmula 1, pues se hablan de política ya a un nivel muy grande, ¿no? Claro. Cantidades muy grandes también de dinero. Pero la política existe desde los niveles más chiquitos, entonces también hay que saberse mover, hay que saber generar esas conexiones. Y creo que cuando estaba en mi trabajo de oficina, pues sí era mucho más inseguro, ¿no? En ese sentido, como que me daba pena hablarle al director, ¿no? O así como que tenía un approach un poquito más, sí, un poco más tímido, ¿no? Claro. Y aquí pues sí tienes que sacar las garras, como decimos, ¿no? Porque si no, no,
o no creces o te come la misma industria y ya no, y pues no creces al final. Sí, seguro, tienes que ser disruptivo, o Disruptivo. sea, tú mismo para con las otras personas, que creo que pues, lo has hecho también eso muy bien, desde el punto en el que, pues no cualquier, principalmente no cualquier latinoamericano y no cualquier mexicano, pues llega al punto donde tú estás, ¿no? O sea, que Sí, eso por sí solo habla de ser disruptivo. Entonces, qué gracias. chingón, güey, qué chingón. ¿Cómo das el salto a esta maestría en Oxford? Ujú. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues cuando yo estaba investigando, pues justo cómo entrar a la Fórmula 1, ¿no? Me di cuenta que muchas de las personas que entraban porque estudiaban en Inglaterra, Ujú. ¿no? O en Europa en general, hay varias maestrías, pero que estudiaban ingeniería en automovilismo o algo relacionado a automovilismo. O Ok. sea, ya específico, porque pues ingeniería mecánica es un campo muy amplio, pero no te enseñan de automovilismo como tal. Entonces, pues empiezo a investigar en mis tiempos libres mientras trabajaba para D-Force y ahí veo que en Inglaterra hay dos maestrías de escuelas que jalan a muchos ingenieros para Fórmula 1 y una de ellas pues es en la escuela donde estudié, ¿no? En Oxford Brookes Ok. University. Y la razón de eso es que en Inglaterra, en el Reino Unido, hay una zona que se le llama el Motorsports Valley, Ok. el Valle del Automovilismo, que es similar a lo que al Silicon Valley en California. O sea, Silicon Valley es una zona en donde están todas las empresas de tecnología, ¿no? Está Google, Facebook, Apple, etcétera, etcétera, ahí reunidas muy juntas. Y entonces, pues universidades de ahí locales, pues jalan a los ingenieros para que trabajen ahí. Entonces, si quieres estudiar tecnología, pues te vas a California, ¿no? A Ujú. Stanford, etcétera. Entonces, lo mismo, pero en Reino Unido con el automovilismo. Ok. Todo el mundo sabe dentro de la industria que si quieres tener chances altas de trabajar en Fórmula 1, tienes que llegar a estas dos universidades, ¿no? Entonces, Ya. pues sí, aplico, veo qué requisitos se necesitan, todo, aplico, al final pues me quedo, me dan, me aceptan y entonces estudio un año y incluso tenemos profesores que son ex Fórmula 1, ¿sabes? O sea, a Ya. ese nivel de involucrada está la universidad con los equipos de Fórmula 1. Claro, también como está súper anichado, o sea, sí es un nicho muy pequeño, ¿no? Como bien Claro, lo decías, o sea, por más que haya muchas escuderías, si hay 1000 personas por escudería, o sea, son muy poquitas personas literalmente en toda esa industria. sí, Entonces, sí, sí. afortunadamente creo que es algo positivo, ¿no? O sea, tienes la fortuna de que por lo menos te vas a topar a alguien siendo tu profesor que estuvo, si quieres, 3 años en la Fórmula 1, pero Ya estuvo. ya estuvo ahí, ya se dio cuenta de cómo funciona. Entonces, qué Exacto. chingón y qué cabrón que pues justamente tuviste que hacer ese salto, ¿no? O sea, también el hecho de decidirte también, pues estoy empezando a construir una carrera aquí, D-Force, y de aquí tal vez me puedo saltar a la Indie o no sé, o sea, algún tipo de pensamiento que pudiste llegar a tener, Sí, sí, seguro, ¿no? Sí. pero dijiste, ¿sabes qué? Fuck that, vámonos a la maestría y de ahí pues vamos viendo, pues, qué otra cosa sale, ¿no? Porque seguramente también ya estando allá, pues se te abrieron más puertas, ¿no? Tal cual. Sí, sí, justo fue así y es un poco, pues ya, esos saltos de fe, de decir, bueno, o sea, pues vamos a intentarlo. ¿Cómo cambió tu perspectiva como persona de estar trabajando igual, México, Estados Unidos y ahora en Oxford y ya se siente ya un poquito más cerca, ¿no? Como todo Ujú. esto de lo que platicabas. Entonces, ¿cómo cambió tu perspectiva el estudiar en Oxford y qué puertas sí te abrió el estudiar en esa maestría y esa universidad? O sea, descubrí culturas nuevas, ¿no? Nuevas formas de trabajar. Obviamente yo en México pues estaba acostumbrado a un tipo de trabajo, a una cultura y a una industria. Entonces voy a Estados Unidos. No es tan distinta porque al final eran Claro. muchos mexicanos los que estaban en el equipo, fundada por mexicanos, obviamente. Entonces siento que no fue tan distinta, aunque haya sido una industria distinta, las formas de trabajo eran muy similares, pero sí que cambia bastante cuando voy a Reino Unido. Algo, por ejemplo, de lo que me di cuenta y nos pasó a muchos de los latinos que estábamos ahí, fue que
la forma de estudiar en Reino Unido, particularmente una maestría, es muy autodidacta, ¿sabes? Ok, Entonces, sí tienes clases teóricas y prácticas, pero no hay exámenes, no hay tareas, ya, solamente te dejan trabajos al final del semestre que tienes que entregar y que vale, o dos trabajos divididos en mitad del semestre y final del semestre, claro, pero esos trabajos te dan las instrucciones y tú lo haces como puedas y como quieras, ¿no? claro. Y mucho de eso es acaba la parte teórica, pero tú tienes que ir a la biblioteca a estudiar mucho más por tu cuenta, ¿no? A más detalle y tal. Y ya si tienes alguna duda, la traes para la siguiente clase. Ok, Yo no estaba acostumbrado a esa forma de trabajo, ¿no? Acá en México. Yo sí, estaba muy acostumbrado, sobre todo en el poli, a mucho de examen, ¿no? Mucho de opción múltiple o a pregunta abierta, pero con un resultado en particular. Y acostumbrarme a esto fue difícil, la verdad. Ahora, cuando entro a Aston Martin, también me doy cuenta que mucha gente, o la mayoría, son puros británicos. ujú, Sí tienen una cultura muy, muy diferente. Habrá algunos pros, algunas contras, ¿no? A mi punto de vista, pero sí es muy, muy diferente. Entonces sí que me costó un poco de trabajo al principio a poderme adaptar, ¿no? Ahora, en la universidad todavía, por ejemplo, me hizo conocer gente que ya estaba en la industria, tanto profesores, pero también nos llevaban a personas que siguen trabajando en Fórmula Uno, ¿no? En claro. ciertos equipos los invitaban a que nos dieran pláticas, entonces también me dio la oportunidad de conocer ya gente dentro, actual, y pues aquí conocí a varios, los agregué obviamente a LinkedIn y pues sí que es verdad que la escuela pesa al momento de contratar, ¿no? Porque vienen muchos de esas escuelas y tal, entonces cuando ven que en tu currículum que vienes de Oxford Brookes University, pues dicen, ok, o sea, casi casi es uno de los nuestros, Sí, ¿no? Por así seguro. decirlo. ¿Cómo entraste a Aston Martin? O sea, ¿cómo es que se da que logras entrar a este equipo? Sí. Bueno, hay ciertos portales que se dedican solamente a ofrecer trabajos en automovilismo, ¿no? O Ok, sea, como una bolsa de trabajo, pero de puro automovilismo, desde marketing, RH, legal, ingenieros, obviamente muchos, mecánicos, etc., etc. Hay, yo creo que hay dos muy populares y uno de ellos es motorsportsjobs.com y racestaff.com que fueron fundados por personas que ya estaban dentro de él, claro. ¿no? Y que dicen, bueno, a ver, o sea, para que no esté cada uno yendo a cada página de cada equipo a ver cuáles son los trabajos que Lo ofrecen, pues todos conglomeras. los conglomeran ahí y muy cracks las personas, la verdad, que hicieron eso. Ahora, yo pues veo esta oportunidad de trabajo, desde que estaba en la carrera empecé a aplicar, ¿no? Empecé a todo lo que me interesaba y tuve varias entrevistas y tal. Otra cosa que también es cierta es que me rechazaron muchísimo, me han rechazado muchísimo, ¿no? O sea, también quiero que quede eso claro, que no sé si eso lo comenté en la otra entrevista que tuve, pero sí que es verdad que en esta industria tienes que tener mucha resiliencia, ¿no? Mucha, mucha resiliencia, o sea, tienes que aguantar los rechazos y que te digan no, 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 algunos te dicen por qué, otros no te dicen, la gran mayoría no te dicen por qué no te contrataron y pues claro que es feo, ¿no? O sea, claro que te pega ya no digamos en el ego, sino en la moral, ¿no? Sí, De que seguro. cada rechazo es como, sí estaré, sí, sí debería de seguir con este sueño, me debería de regresar, ¿no? O sea, cada rechazo también te hace volverte a plantear pues a lo mejor y no es para mí esto, no debería estar aquí, me quiero regresar a México, ¿no? Con mi gente, con mi comida, mi cultura, ¿no? Sí, Entonces sí. sí es muy duro también, lo platicaba con un ex Fórmula 1 mexicano también, que se llama David Barrera, nos contábamos cómo fueron nuestros inicios en el automovilismo y pues sí, los dos coincidimos en que nos las vimos pues difícil. Difícil. Entonces, bueno, aplico a este trabajo en el portal y resulta que uno de los que ya estaba dentro en ese equipo ya había tenido la oportunidad de trabajar con él en Fórmula 4 británica. Yo trabajé unos mesecitos nada más en Fórmula 4 británica, en lo que pues conseguí algo más y mientras estaba en el máster. Después me dijo que la persona que me contrató pues le pidió como feedback de mí, ¿no? Porque al Ya. final vio en el currículum que habíamos trabajado juntos en el mismo equipo, porque te digo, es un mundo muy chiquito. Ujú. Él se acordaba que también había estado en ese equipo y le dijo como, no, pues yo lo veo bien, no sé qué. Ah, ok, entonces sí es mucho como se le dice en inglés, de word of mouth, o sea, como Ujú. estar
le pide recomendación, ¿no? Sí, De recomendaciones, es eso, a otras personas. Entonces, pues afortunadamente esta persona puso recomendación. una buena recomendación conmigo y al final, pues, digo, pasé obviamente también una entrevista técnica, ¿no? Claro, Y me fue bien y ya está, al final me ofrecieron el trabajo. qué chingón. Sí, Oye, y hablando justo de esto, también en la otra entrevista mencionabas que tuviste justamente este tipo de rechazos con McLaren y con Pirelli. sí, Mencionabas por ahí sí, sí, es verdad. que en uno de ellos incluso Pirelli creo que era el que sí fue como muy tajante y dijo no. O sea, gente que no sea británica, Sí, aquí no. sí, sí. Entonces, eso está muy, muy cañón y como mencionas, es mucha resiliencia. ¿Qué te decías a ti mismo cuando recibías estos rechazos? Que decías, voy a seguir adelante. O sea, porque pues como dices, o sea, puede haber sido cualquier otra persona que pues le dicen no 2 o 3 veces y dice, no, puta, pues ya me regreso a México, se acabó esto y pues me voy a conseguir un buen trabajo por la maestría, ¿no? Pero pues ya, ¿qué te decías a ti mismo cuando sucedía esto? Y sobre todo con cosas tan tajantes como esta de Pirelli. Sí, oye, la verdad es que estuvo duro esa parte, esa etapa. Eh, Fíjate que la de Pirelli no la sufrí tanto porque no era un trabajo que era tan, o sea, que realmente me moría por tener. Era un trabajo que me hubiera gustado tener, sí, pero no era como el de mis sueños. Pero entrar a McLaren, pues sí, era algo como que Claro. decía, wow, o sea, estaría increíble. Y además en McLaren sí pasé varias entrevistas, o sea, me hicieron 2, 3 entrevistas, incluso me hicieron ahí presentarles cierta información que me dieron. Entonces, sí estuve a puntito, al final fue entre otra persona y yo, y pues bueno, al final cuando me rechazaron, pues estuvo complicado. Pero yo creo que lo que me hizo como aguantar, y creo que otras personas te podrán decir lo mismo, es que al final en la maestría tú estás con otros que tienen el mismo sueño, ¿no? O Ujú. sea, todos llegan a la maestría, todos quieren entrar a Fórmula 1, todos quieren trabajar en automovilismo, sea la Claro. categoría que sea. Cuando yo dejo de trabajar, cuando dejo de estudiar, pues acabo mi máster al año, me mudo porque yo vivía en residencia estudiantil de la universidad. Cuando acaba mi contrato también ahí, me mudo a una casa con otros compañeros de la maestría. Éramos 6 en total. Y Ok. entonces, pues todos están persiguiendo ese sueño, todos estaban aplicando al mismo tiempo que yo. Entonces, pues creo que hay como al final es tu familia ellos, Claro, ¿no? Porque todos vienen de fuera igual que yo. Entonces, todos están persiguiendo el mismo sueño y todos quieren cumplirlo. Entonces, pues era un poco de darnos ánimos entre todos, ¿no? De que, claro. oye, ¿cómo te fue en esta entrevista? Porque pues al final era de que, oigan, ¿qué creen? Apliqué esta y estoy pasando, ¿no? Pues venía el rechazo y todo, como, no te preocupes, La que la sigue. siguiente Sí, sí, sí. va a ser mejor, qué feedback te dieron, lo que sea. Pero pues sí, el acompañarte con estas personas definitivamente es algo que sí contribuyó gran parte a que me quedara, ¿no? A que no me diera por vencido, a que Claro. tratara de seguir aplicando, porque pues ellos estaban igual, ¿no? Y pues los veías, o sea, si dices, bueno, esta persona no se está rindiendo, pues yo tampoco debería de rendirme, ¿no? Al final estamos en la misma situación y pues te haces compañía. Sí, justo, el tener un círculo, o sea, que esté pasando por lo mismo que tú, Sí, seguramente te ayuda muchísimo justo como a cerrar filas, digamos, y que todos digan, justo. güey, vamos por eso, o sea, ya estamos aquí, o sea, y como dices, ¿no? Más si vienes desde otro lado del mundo, Ujú. pues es más como, güey, no mames, o sea, desde dónde venimos, ya hay que hacerlo, ¿no? Es- Y entonces, ¿nos podrías describir qué hace un trackside engineer en un día típico? O sea, ¿cuál es tu día? ¿Cómo se ve el día de un trackside engineer? Claro, sí. Eh, yo hago, o se podría dividir de dos maneras, ¿no? Una es cuando estoy en pista y la otra es cuando estoy en la fábrica, en la oficina. Ok, En la fábrica tengo mi oficina, ¿no? Tengo mi escritorio más bien, y ahí hago más cosas de computadora. Entonces, yendo directamente, ajá, justo al trabajo de oficina, eh, los coches que se acaban de construir, o sea, que los mecánicos los construyen así de pieza por pieza, es muy artesanal el proceso, no es claro. como en la industria automotriz que van por una banda y ponen todos, fum, 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 no, aquí Sí, es 3, 4 mecánicos que están construyendo un coche en una semana, por ejemplo. Mi trabajo es, una vez que el coche está construido, asegurarme que todo esté bien construido, ¿no? Entonces, ok. hay una
Pues sí, hay como unos pasos que hay que seguir, Claro. que ya están muy bien estipulados, en el cual dices, a ver, revisa esto, revisa esto. Entonces, pues todos los sistemas de seguridad, revisamos que todo funcione en el coche, los electrónicos, ¿no? Yo me encargo de programar las computadoras de todo el coche, porque cuando llegan y pones la computadora viene así limpia, ¿no? De Claro. fábrica. Entonces tú tienes que ponerle el software adecuado, todo. Y una vez que revisamos que todo eso está bien, prendemos el coche por primera vez. Ujú. Entonces, yo soy el encargado de prender el coche, revisarlo, asegurarme que todo esté en orden, porque y pasa muy seguido que siempre hay como alguna cosita que no está bien, ¿no? Que un sensor Engine no check. está exactamente. Justo, justo. Sí, asegúrate que el engine check no esté prendido, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues bueno, todas estas cosas las hago en mi de oficina. Y ya después de eso, pues algo más administrativo, como mandar correos, revisar los calendarios, Claro. hacer reportes, ya sabes, pues eso es algo que al final, pues, se tiene que hacer, ¿no? Para juntar todos los registros. Ujú. Y luego en pista, ese es mi otro trabajo importante, diría que es el que más tiempo me toma, porque no siempre estoy en oficina, y es ahí asegurarme que los coches pues estén en orden, ¿no? Que todo funcione bien, que descargar la data del coche y lo que platicaba hace un momento, ¿no? O sea, revisar que todo funcione correctamente. Claro. Entonces, y platicar obviamente también un poco hacer política, ¿no? Hacer ahí un poquitín de política y asegurarme que todos las personas dueños de nuestros coches, los equipos dueños de nuestros coches, pues estén contentos con nuestros coches y que les guste pues manejar a los Aston Martin, ¿no? Claro. No son super coches. Sí, sí. Pero oye, entonces, pues haces tanto este trabajo un poco fábrica, oficina, Ujú, como el trabajo ya en pista. ujú. Em, Cuando veía también esta otra entrevista, platicabas que fuiste incluso a una carrera que se llama Sí, Spa Francorchamps, Francorchamps, ajá. que es en Austria, ¿no? Creo que es en Austria, o No, es esta es en Bélgica. Bélgica. En Bélgica, Bélgica, sí. claro. Y en esta competencia era la de 24 horas, ¿no? 24 Correcto, las horas. 24 horas de Spa. Entonces, güey, qué cabrón. ¿Estuviste ahí las 24 horas? No estuve las 24 horas, esta vez no me tocó porque yo estaba encargado de otra, se les llama carreras de soporte, ¿no? Ok. Entonces, yo estaba en una carrera de soporte, sin embargo, sí voy a tener la experiencia de las 24 horas. De hecho, en 2 semanas me voy a Daytona para tener las 24 horas de Madres. Daytona. Pero sí me quedé varias horas, ¿eh? Ok, ok. Y es pesado. O sea, ya voy a tener ahora sí esa experiencia de las 24 horas de Daytona, estar ahí como ingeniero 24 horas despierto, No, está junto cabrón. con mecánicos. O sea, los únicos que duermen son los pilotos y duermen 3 horas, 4 horas. Sí, claro. Entonces, por eso es súper agotante, ¿no? O sea, Regularmente tienen dos pilotos, ¿no? tienen 3 pilotos en las 24 horas. Ajá, No porque, inventes. porque pues si no, Sí, si no, no está sería cabrón. imposible, ¿verdad? Sí. Sí, chocaría sí o sí. Exacto, manejar a ese nivel durante tanto tiempo, pues es muy Claro. desgastante. Entonces se dividen en intervalos 3 pilotos. Oye, ¿qué involucra que estés en una carrera? Seguramente involucra desarrollar como alguna estrategia y involucra también estar revisando los coches, bueno, el coche constantemente, ¿no? Tal cual. Porque solamente es un coche. Sí, es un coche, sí. Entonces hay que estarlo monitoreando, Todo pero el a cada tiempo. momento, porque si se sobrecalienta, si le Eso. falta X o Y, o sea, seguramente hay muchísimas cosas, pero tú específicamente como ingeniero, ¿desarrollas algún tipo de estrategia para este tipo de eventos que son Sí, de endurance? sí, endurance, justo. Sí, 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 o sea, eh, junto con todos los ingenieros, pues, de diferentes áreas, pues platicamos, ¿no? En cuál sería la mejor estrategia dependiendo. Todos los coches pues tienen fortalezas y debilidades, ¿no? Claro, Dependiendo de la naturaleza de cada uno. O sea, por ejemplo, nuestro coche, los Aston tienden a ser más pesados que otros coches, sí, pero también tienen más potencia. Entonces, con base en eso, pues desarrollamos ciertas estrategias de, oye, sabemos que por ejemplo, nuestro motor, esto es un ejemplo, pero no es cierto, ¿eh? O sea, que puedes decir, nuestro motor se sobrecalienta muy fácilmente o casi no se sobrecalienta, aguanta muy bien, o consume mucha gasolina, poca gasolina, nuestros frenos aguantan, ¿no? Entonces, todos esos parámetros
los tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar la mejor estrategia posible, ¿no? También hemos aprendido de carreras pasadas, ¿no? Y decimos, mira, ya vimos que en estas carreras pasadas el coche se comportó así, así, estas son nuestras fortalezas y estas son nuestras debilidades, entonces maximicemos esas fortalezas y minimicemos las debilidades, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esta estrategia se crea en conjunto con todos y al final es el ingeniero de carreras el encargado de llevarla a cabo, ¿no? De platicársela al piloto y decir, mira, ahorita vamos a hacer esto, pero cuando entres el otro piloto hará esta otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Todo el tiempo va evolucionando, porque además, claro, tú tienes un plan, pero no siempre sale el plan a la perfección, Claro. entonces pues tienes que ir un poco, no diría improvisando, porque pues si te preparas lo suficiente puedes tener todos los escenarios posibles, pero sí ir modificando conforme avanza la carrera, ¿no? También los pilotos pues te van diciendo, oye, ¿qué crees que ya no tengo frenos? Entonces le dices, bueno, entonces aguanta, o sea, trata de frenar menos, aunque perdamos un par de posiciones, pero trata de ir más lento para que los frenos se enfríen y puedan otra vez agarrar la Claro. suficiente fuerza, ¿no? Así, ese tipo de cosas. Entonces, yo como ingeniero en particular, me encargo hay algo que se le llama telemetría, ¿no? La Ujú. telemetría es ver los datos, la data del coche en tiempo real, o sea, la computadora está conectada por una antena con el coche y entonces toda la información que el coche está, los sensores, la está mandando a mi computadora o a la computadora de todos los demás ingenieros y la vemos ahí en pantallas. Entonces estamos viendo, monitoreando se le dice la salud del coche, ¿no? O Ok. sea, revisar que, así como en un humano en un hospital, que también le ponen aparatitos y sensores para ver que su ritmo cardíaco esté normal, ¿no? Que su temperatura, etc, etc. Lo mismo en un coche, entonces estamos revisando que todas las temperaturas, presiones, voltajes, todo esté en orden. Ahora me voy a las 24 horas de Daytona en 2 semanas, que es el inicio del campeonato americano, Ok. que puta, eso va a estar brutal porque además pues ver la pista de Daytona así gigante, los Sí, sí, óvalos, ¿no? como... Y con las gradas tan grandes, pues es impresionante. Y la máxima que es Le Mans, o sea, me encantaría ir a Le Mans, a las 24 horas, Claro. eso es en junio, ya veremos pues si hay chance o no, la verdad es que quien lo decide al final pues es nuestro manager, ¿no? Él es Claro. el que tiene todo el pool de talento y dice, a ver, Lo tú te vas a distribuye. esta exactamente, porque también es pesado viajar, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. y el no tener fines de semana, pues llega a ser pesado. Entonces también hay una política interna de no puedes hacer más de 3 eventos, o más bien más de 3 eventos seguidos, ¿no? O sea, Ok. fin de semana tras fin de semana. O Sí, sea, el cuarto ya no, porque ya sería un mes completo estando viajando sin ni un solo día de descanso. claro. Entonces, pues también llegas de repente, sí, sí es muy común que llegues a hacer 3 seguidas y sí, ya el cuerpo empieza a Te decirte como de, descansan ya oye, después. necesitas un día de descanso, ¿no? Para ti, ¿qué sacrificios ha involucrado hacer el hecho de pertenecer a un equipo como Aston Martin y el hecho de estar en una industria, pues yo diría, muy competitiva? Ujú. Sí, la verdad es que es una industria muy sacrificada, eso sí es un hecho y es algo que cualquiera que quiera dedicarse a esto, cuando me preguntan y tal, trato de ser muy claro con eso, porque sí se sacrifica mucho y son sacrificios que a veces no todos Claro. están dispuestos a dar, ¿no? Desde el hecho de vivir para nosotros mexicanos, vivir fuera de nuestro país para poder cumplir un sueño, ¿no? Para empezar por ahí y luego, pues, justamente perderte de compromisos, personales con amigos, familia, pareja, etc. Pues sí, o sea, es algo que sí tienes que anteponer. Al final, somos humanos, ¿no? Somos seres sociales y claro que todos queremos también tener un poco de tiempo para nosotros y precisamente se trata de cuidar eso, pero no sé, si de repente te sale un amigo y te dice, oye, me caso en el mismo fin de semana que, la carrera de Le Mans, pues ni modo, ¿no? Es Ni como, pedo, me que encantaría ir te a tu vaya bien. boda, me encantaría estarme echando unos tequilas contigo, ¿no? Y que te vaya bien Pero y ya prefiero está. desvelarme en Le Mans. Claro, claro, pues sí es. Todo en esta vida son decisiones, Sí, ¿no? cien por Entonces, ciento seguramente que a lo mejor si te dice un año antes, pues sí, sí que podrías decirle, oye, pues yo voy a la boda y no puedo ir a la carrera y a lo mejor podrán encontrar un reemplazo, pero ya tú decides, tomas esa opción de Claro. o pongo por delante mi vida profesional o mi vida personal, ¿no? Y cada quien tendrá una opinión distinta respecto a eso.
ahí sí no No. quisiera entrar en Sí, polémicas, claro. ¿verdad? De qué es lo que deberían de hacer cada uno, porque pues cada uno es libre de decir eso, pero sí, sí te puedo decir que eso afecta, ¿no? Sobre todo en esta Claro. industria, o sea, la disponibilidad, ¿no? Las veces que digas sí, las veces que digas no, pues también te tomarán más o menos en cuenta. Claro, no, o sea, 100% entendible también. Yo como amigo, pues también diría, güey, no mames, son las 24 horas de Le Mans. O sea, dale, ¿no? O Sí, sea, porque si dices que no, pues es como tú dices, ¿no? Igual y dices que no, esperando que te lleven a otra y ya no te llevan. Y entonces ya claro, perdiste esta oportunidad y entonces en tu crecimiento profesional, pues pierdes esa chance de decir, check, estuve en las 24 horas de Le Mans, ¿no? exactamente. Entonces, creo que sí, por lo que decimos que es un mundo muy competitivo, o Ujú, sea, literalmente, literalmente. entonces, pues sí, es importante por lo menos hacer check una vez en todas, ¿no? Sí, Antes de exacto. decir que no a alguna. En otra entrevista que tuviste, Mm, también mencionabas un proyecto que tú estabas, ujú. continúas desarrollando, que era el ayudar a otros mexicanos a estudiar y trabajar en este deporte. Sí. ¿De eso hay algún avance? ¿Puedes platicar algo? ¿Todavía lo estás desarrollando? Todavía está en una fase un poco prematura, sin embargo, algo que sí ya estoy haciendo activamente es, junto con un ingeniero venezolano que trabaja en la misma empresa que yo, Ok. que tiene experiencia en Fórmula Uno en Alpine, entre los dos nos sentamos a decir, mira, los dos tenemos el mismo objetivo. Yo se lo platiqué un poco como, oye, ¿te gustaría a ver, mi objetivo es traer a mexicanos, pero al mismo tiempo también abrirlo un poco más hacia latinos en general y hacer una página de internet en donde todos, cualquiera pueda ver quiénes son los latinos, no solo mexicanos, sino venezolanos, colombianos, etcétera, que trabajan actualmente o que trabajaron en algún momento en Fórmula Uno. Ok. Cuando le platiqué esto a este compañero de trabajo, porque pues es venezolano y tiene experiencia en Fórmula Uno, le dije, oye, ¿te gustaría ser parte de? Y me dijo, me encantaría, estoy súper on board, yo también ya tenía la idea de hacer algo así. Entonces nos sentamos los dos como a platicar un poco de qué es lo que podríamos hacer y llegamos a la conclusión de, pues, un poco de creación de contenido de una página de internet, como te digo, donde se va a subir la información de todos los perfiles, ¿no? Por categoría, por experiencia, por nacionalidad, por área, etcétera. Espero yo que para febrero ya como que tener la página andando, aunque sea como en una fase prematura, pero que ya haya perfiles ahí y al mismo tiempo entrevistar a estas personas y extraer como los highlights, ¿no? De cada una de estas entrevistas como Claro. para subirlas en formatos cortos y que además la gente pues pueda conocerlos, ¿no? Porque pues todo el mundo conoce a Checo Pérez, a Pastor Maldonado, a Juan Pablo Montoya, que son pilotos latinos, los últimos pilotos latinos, Franco Colapinto, ahora este año, dentro de la Fórmula Uno, pero sí que hay muchos otros ingenieros, mecánicos, team managers, etcétera, Claro. detrás, que también vale la pena conocer su historia, porque, pues sí, uno como piloto, pues más o menos ya sabes la trayectoria de Checo Pérez y sabes un poco a lo mejor cómo hacerle para llegar, ¿no? A la Fórmula Uno. Claro. Pero no muchos conocen pues cuál es el proceso, ¿no? Para llegar a la Fórmula Uno siendo mecánico, siendo ingeniero, siendo de los que están detrás de bambalinas, ¿no? Qué chingón, qué buen proyecto que tienes ahí en puerta. Y pues nada, para ir cerrando, tú, ¿qué sueños tienes a largo plazo dentro del automovilismo? Pues a mí lo que me encantaría es trabajar en Fórmula Uno con Ferrari. Yo Ok. creo que sería mi sueño. Tal vez sean dos, o sea, uno profesional y uno personal. El profesional sería trabajar en Fórmula Uno con Ferrari, o sea, verme de rojo en algún punto me encantaría. Y el segundo personal es sí darle forma a estos proyectos en los cuales estoy trabajando para ayudar porque me encanta ayudar, ¿no? Me encanta compartir mi experiencia, pero para inspirar, como decías tú hace algunos minutos, inspirar a demás personas, porque además creo que hay mucho talento en México, hay mucho talento en Latinoamérica que se ha desperdiciado por mucha gente que dice, o no, no se ha desperdiciado, más bien son personas que renuncian a sus sueños, a lo mejor por decir, está muy difícil, está muy lejos, no sé cómo hacerle, ¿no? Entonces, Claro. sí me gustaría como que este proyecto creciera y darle forma,
para que en un futuro a largo plazo pueda decir, mira, ya saben cómo hacerle, ¿no? O sea, Claro, ya el chavito de 17 años que no sabe qué estudiar, pero que sabe que le gustan los coches y que sabe que le gustaría trabajar con coches, diga, ya sé cuál es el camino, ¿no? Ya sé claro. a quién contactar si no lo sé bien. Entonces, eso me gustaría que a largo plazo hubiera, incrementar el número de latinos en Fórmula Uno. Claro. Obviamente yo como mexicano me gustaría que más mexicanos también hubiera, pero en general latinos. Y si este proyecto ayuda a que ese número incremente, pues qué mejor. Sí, ¿qué consejo les darías para quienes quieren entrar a esta industria, ya sea como ingenieros, ya sea como mecánicos, ya sea incluso como, pues igual, pilotos? Sí, 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 no, de acuerdo. Y para todos yo creo que el consejo aplica y yo les diría que es perseverancia, o sea, no desistan, va a haber muchas veces que los van a rechazar, particularmente en el automovilismo, va a haber muchas veces que los rechacen. De todas las historias de éxito, siempre hay 1000 rechazos más detrás, o bueno, sea cual sea el número, pero la cantidad de veces que han rechazado a todos es muy grande. Eso lo sé, se lo podrán preguntar a cualquiera y les dirá lo mismo. Entonces, no desistan si no sale a la primera o a la segunda o incluso a la tercera, o sea, inténtenlo, síganse preparando, eh, sigan buscando gente allá afuera que les pueda platicar su experiencia, como en mi caso, porque siempre hay algo de lo cual se puedan quedar, ¿no? Y si en esta entrevista se pueden quedar con algo algún consejo que di aquí o algo que se haya platicado, pues que lo pongan en práctica y que sigan luchando por sus sueños porque sí se puede. Perfecto. Pues nada, Marco, muchísimas gracias por darte el tiempo, por estar aquí en este espacio. Muchísimo éxito para ti, para lo que venga en tu carrera, para Daytona. Y pues nada, nos estamos hablando. Mil gracias, Luis. Gracias por la entrevista y suerte con todos tus proyectos. Chingón, mil gracias. Gracias.